En este video vamos a repasar rápidamente lo que son una introducción a circuitos eléctricos y la ley de Ohm. Para eso mencionamos los elementos básicos de un circuito eléctrico, que son tres: corriente eléctrica, diferencia potencial o voltaje y resistencia eléctrica. Aquí tenemos las definiciones, donde tenemos la de corriente eléctrica. Se puede definir como la cantidad de carga eléctrica que circula a través de un conductor en un instante de tiempo. Pues imaginemos que tenemos un material conductor, un cable de metálico. Vamos a dibujar una parte de ese cable. Entonces ahí es un cilindro. Pues todos los materiales tienen átomos, los conductores tienen, en estos átomos tienen electrones libres que se pueden mover libremente a través de él. Entonces si tenemos cargas eléctricas, las voy a dibujar como cargas negativas. Son signos menos. Y de repente se empiezan a mover porque existe un campo eléctrico que aplica una fuerza sobre estas cargas. Vamos a ver que hay un movimiento de los electrones. En este caso imaginemos que es de izquierda a derecha. Entonces los electrones se están desplazando en una dirección a lo largo de este conductor. A eso le podemos llamar carga eléctrica, corriente eléctrica. Entonces, a grandes rasgos es carga en movimiento en un instante de tiempo. La corriente eléctrica se define en amperes, con su unidad siendo, la unidad es el ampere. Su símbolo es la A mayúscula y la podemos definir con la letra I mayúscula, donde la letra I mayúscula, donde dijimos que es una cantidad de cargas que se mueven en un instante de tiempo. Entonces podemos decir cuántas cargas se mueven en un instante de tiempo. Diferencial de cargas sobre diferencial de tiempo, de Q sobre dt. Perfecto. Otro elemento que tenemos es la diferencia potencial o voltaje. Se puede pensar en la diferencia potencial entre dos partes de un circuito como una fuerza que empuja las cargas eléctricas desde el punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Es decir, si aquí en nuestro cable, bueno, tenemos, donde dibujamos uno nuevo aquí abajo, vamos a decir que tenemos cargas positivas. Y le conectamos una batería. La batería la voy a poner aquí abajo. Este es el lado positivo de la batería, el lado negativo. Está conectada a los dos extremos de nuestro material conductor. Es una batería AA, entonces tiene una diferencia potencial de 1.5 volts. Es decir, la parte positiva está a 1.5 volts y la negativa a 0 volts. Entonces, esto está ejerciendo un campo eléctrico y este campo eléctrico mejor lo podemos ver como su característica de diferencia potencial. El lado izquierdo de nuestro conductor tiene un voltaje de 1.5 volts. El lado derecho tiene un voltaje de 0 volts. Entonces, las cargas eléctricas, las positivas, se van a desplazar desde el punto de mayor potencial, el que tiene mayor voltaje, hacia el punto de menor voltaje. Así es como tenemos la corriente eléctrica. La corriente eléctrica son cargas que se desplazan. ¿Por qué se desplazan? Porque hay alguien que las está empujando. En este caso podemos decir que el voltaje es una fuerza que las empuja. Estamos usando la palabra fuerza de manera muy general, realmente no es, en estricto sentido no es una fuerza, pero lo podemos ver así. Entonces, el voltaje empuja las cargas eléctricas y estas se mueven generando corriente eléctrica. Si no hubiera voltaje, no hay nada que empuje las cargas y no se mueven y no hay corriente. Al momento que hay voltaje, las cargas se mueven del punto de mayor voltaje, en este caso el lado izquierdo, al punto de menor voltaje, que es nuestro lado derecho. Así podemos ver el voltaje o potencial eléctrico, y el último término que tenemos es resistencia eléctrica. Su definición nos dice: la resistencia eléctrica es una propiedad de los objetos que limita el flujo de corriente eléctrica. Al decir limita el flujo, lo disminuye. Se puede pensar como una fuerza que se pone en movimiento de las cargas eléctricas, es decir, lo opuesto al voltaje. Si el voltaje trata de empujar las cargas para que éstas se muevan, la resistencia es una propiedad de los materiales que impide el movimiento de las cargas. Un material conductor tiene una resistencia muy pequeña, entonces las cargas se pueden mover casi libremente. Un material aislante tiene una resistencia muy grande y es muy difícil que las cargas eléctricas se muevan ahí. Entonces, en un material aislante casi no tenemos corriente eléctrica. Recuerden, esto es una propiedad de los materiales. Entonces, si por un lado tenemos que el voltaje empuja mis cargas de izquierda a derecha, la resistencia va a tratar de detenerlas.
Y con eso tenemos los elementos básicos de un circuito eléctrico. Ahora pasamos a ver rápidamente la ley de Ohm. Muy bien, entonces tenemos que la ley de Ohm relaciona la corriente, el voltaje y la resistencia eléctrica en un circuito eléctrico. Ya vimos que la corriente son cargas que se están moviendo a través de un material, normalmente un material conductor. Estas cargas se mueven debido a que se les está aplicando un voltaje en los extremos del material conductor, de tal manera que hay una diferencia potencial. Un lado del material tiene mayor voltaje que el otro. Y tenemos que la resistencia es una fuerza que se opone al paso de la corriente eléctrica. Luego usamos fuerza en un sentido muy general, pero pues nada más para imaginarlo. Entonces, ¿cómo podemos calcular estos valores? Estos valores están relacionados a través de algo que le llamamos ley de Ohm, que realmente no es una ley porque no se cumple siempre, pero para fines prácticos así le llamamos y se cumple la mayoría de las veces en los circuitos básicos que vamos a estar analizando. Esta ley lo que hace es relacionar estos tres elementos de la siguiente manera. Si yo, bueno, aquí vamos a tener nuestro material conductor que tiene una resistencia de valor R que depende del material y de las características geométricas de este material. Y los tenemos conectado a una batería, digamos que sigue siendo una pila de AA de 1.5 volts, con un extremo positivo y un extremo negativo. Entonces el lado izquierdo del material está a 1.5 volts, el lado derecho está a 0 volts y eso está ocasionando que ahí exista una corriente eléctrica que se desplaza del lado de mayor voltaje al lado de menor voltaje, en este caso es de 1.5 a 0. Son cargas que se están moviendo desde el lado izquierdo hasta el lado derecho. Y esas las cargas las llamamos I mayúscula de corriente cuando se están moviendo. ¿Cómo se relacionan? Pues muy bien. Si yo sé el valor de la resistencia de mi material y sé cuál es el voltaje que le estoy aplicando a los extremos, puedo calcular la corriente a partir de la ley de Ohm, donde nos dice que la corriente es igual al voltaje aplicado en los extremos de mi material sobre la resistencia de dicho material. A grandes rasgos, esto es lo que conocemos como ley de Ohm. Entonces estamos relacionando voltaje y resistencia para obtener corriente. Y tiene tres representaciones en donde podemos hacer despejes para calcular lo que nosotros queramos. También puedo decir, ok, entonces puedo calcular el voltaje en los extremos del material si conozco su resistencia y su corriente, es decir, IR. Si conozco la corriente que circula a través de un material y sé la resistencia de ese material, calculamos el voltaje multiplicando corriente por resistencia. Y por último, podemos calcular la resistencia del material si conocemos el voltaje que se le está aplicando y la corriente que está circulando a través de él, como a través de la división de voltaje aplicado sobre la corriente que circula debido a ese voltaje. Entonces, estas tres ecuaciones las vamos a estar usando mucho, son la ley de Ohm y nos permiten calcular voltaje, corriente o resistencia dependiendo de qué valores tenemos. Por último, vamos a ver algo que se llama potencia eléctrica, que es energía por unidad de tiempo en un circuito eléctrico. Como potencia eléctrica tenemos que es la cantidad de energía eléctrica por unidad de tiempo que se disipa en un elemento de un circuito eléctrico. Recuerda que energía por unidad de tiempo, pues ya lo hemos manejado como potencia y se mide en watts. Entonces, watt es joules sobre segundo y esa energía, nuestra potencia que se ha manejado en otros elementos de física, también es la misma energía eléctrica. Es decir, la potencia eléctrica también está dada en watts. Pero pues aquí, ¿cómo relacionamos joules sobre segundo si hemos estado hablando de voltaje, corriente y resistencia? Pues, para nosotros, la potencia, la vamos a ver como P mayúscula, va a ser igual a el voltaje que se le aplica a un elemento multiplicado por la corriente de dicho elemento, la corriente que circula en dicho elemento. Aplicando ahí diferentes despejes con la ley de Ohm, esto tiene tres representaciones, donde también puede ser la corriente al cuadrado que circula por el elemento, multiplicada por la resistencia del elemento, que es igual a el voltaje al cuadrado que se aplica al elemento sobre la resistencia. Ok, entonces realmente esto nos da la potencia, la cantidad de energía por unidad de tiempo que se disipa en un elemento resistivo de un circuito eléctrico, algún elemento que tenga resistencia, que todos los elementos tienen resistencia. Esta energía eléctrica se disipa en forma de calor. Es decir, que la energía eléctrica se convierte en temperatura, un incremento de temperatura y este
incremento de temperatura hace un intercambio de calor entre el elemento y su ambiente. Es decir, la circulación de corriente eléctrica genera un aumento de temperatura en los elementos. ¿De qué depende este aumento de temperatura? Pues de muchos elementos. Depende del voltaje que le apliquemos. Si mayor voltaje, mayor disipación de calor. A mayor corriente, mayor disipación de calor. O a mayor resistencia, también mayor disipación de calor. Normalmente esto se, en la mayoría de los casos, convertir energía eléctrica a el incremento de temperatura es un desperdicio de energía, tratamos de evitarlo y se trata de que el valor de la resistencia de los elementos que estamos utilizando sea muy pequeña, lo menos posible. ¿En qué casos sí queremos que haya una generación de calor? Pues cuando nuestro elemento, nuestro circuito eléctrico, se trata de eso, de aumentar la temperatura. ¿Dónde vemos eso? En los calentadores de agua eléctricos, en las resistencias que se utilizan en las cafeteras eléctricas o cualquier elemento para calentar un líquido, o en nuestros elementos para peinarse el cabello, ya sea para alisarlo o también hacerlo con chinos. Entonces, esos serían algunos elementos en los que sí queremos calor, pero en lo general queremos disminuir esta potencia, esta pérdida de energía eléctrica lo menos posible y utilizar esta energía en otros elementos, como convertirla a energía mecánica, pero eso lo vamos a ver más adelante, no en este curso. Y ahora pasamos a hacer un par de ejercicios y ver cómo se pueden armar circuitos eléctricos más complejos. Ok, este es nuestro primer ejemplo de un circuito eléctrico y nos dice, calcula la corriente que circula a través de la resistencia R1. Aquí en esta figura tenemos el diagrama de nuestro circuito eléctrico. Podemos ver que tiene varios elementos. Vamos a describirlos. Esta es la resistencia. Así se representan las resistencias en los circuitos, pues es como unos dientes de sierra. Pues se les nombra normalmente R1, R2, R3 para si hay varias resistencias en un circuito para saber de cuál estamos hablando. Y aquí está su valor. 1 kilo ohm, es decir, 1000 ohms. Creo que hace rato no dijimos cuál era la unidad de la resistencia, pero la unidad de la resistencia es los ohms. Aquí tenemos una resistencia de 1 kilo ohms. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos una fuente de voltaje. Aquí está nombrada V1, porque igual podemos tener varias. Entonces este es V1. Y tiene un voltaje de 5 volts. Quiere decir que aquí arriba, bueno, aquí arriba es su lado positivo y aquí el su lado negativo está representado por 4 rayitas, 2 grandes y 2 pequeñas. La rayita grande de un extremo es el lado positivo, la rayita pequeña del otro extremo es el lado negativo. Es decir, el mayor potencial lo tenemos en la rayita grande y el menor potencial en la pequeña, y la corriente sale de la rayita grande. La fuente de voltaje, recordemos que tiene un voltaje y entonces es la que está empujando las cargas para que se muevan y genere corriente eléctrica. Y aquí abajo tenemos otro elemento que le llamamos nodo de tierra o nodo de referencia. Este nodo nos sirve para decir que en este punto el circuito vale 0 volts. Bueno, en este punto del circuito tenemos un voltaje de 0 volts. Y es para hacer cálculos más fáciles. Ahí tenemos una referencia para saber con respecto a quién estamos haciendo los cálculos. Entonces, tomando en cuenta eso, pues vemos que la parte negativa de la fuente de voltaje está conectada a este nodo de tierra. Entonces, la parte negativa de la fuente de voltaje es de 0 volts. Aquí el programa nos dice que la diferencia potencial entre las terminales de la fuente es de 5 volts. Entonces, si uno está a 0, la otra tiene que estar a 5. También vemos que un extremo de la resistencia, por un camino muy largo, pero si seguimos el camino, también llega a conectarse al nodo de tierra. Es decir, que el otro extremo derecho de la resistencia está a 0 volts. Y el extremo izquierdo de la resistencia está conectado a la fuente de voltaje. Entonces, el extremo izquierdo de la resistencia está a 5 volts. Es decir, la diferencia de potencial en las terminales de resistencia es de 5 volts. Con esto pues vamos a tratar de calcular la corriente como aplicando la ley de Ohm. Una de las representaciones de la ley de Ohm nos decía que la corriente en un elemento es igual al voltaje que se le aplica al elemento sobre la resistencia de dicho elemento. Aplicando esto a nuestro circuito, pues queremos saber la corriente que circula en el circuito. El circuito solo tiene una resistencia, entonces queremos saber la corriente que circula en esa resistencia. Esa resistencia tiene un valor de 1 kilo ohm, vamos a escribirlo, 1000 ohms. Perdón, olvídalo, está eso mal. Esta resistencia se le está aplicando un voltaje de 5 volts
y tiene un valor de 1 kilo ohm, es decir, 1000 ohms. Y esto nos va a dar 0.005. Estamos hablando de corriente, volt sobre ohm es corriente, amperes. O podemos escribirlo como 5 miliamperes. O 5 por 10 a la menos 3 amperes. Realmente la representación no importa mucho. Lo que queremos es el resultado. Ah, las tres representaciones son las mismas, nos dan el mismo valor. Aquí es como lo calculamos, es aplicando la ley de Ohm, calculamos la corriente que circulaba a través de esa resistencia, dividiendo el voltaje aplicado a las terminales de la resistencia sobre el valor de la misma. Muy bien, entonces con eso pasamos ahora a conexiones a resistencias conectadas en serie. Ahora vamos a hablar de resistencias conectadas en serie. En este caso, pues, en el caso anterior tuvimos un circuito con una resistencia, pero los circuitos realmente tienen más de un elemento. En este caso vamos a hablar de resistencias conectadas en serie, donde se pueden conectar muchas resistencias en serie. ¿Qué quiere decir una conexión en serie? Que cuando termina un elemento, sigue el otro. Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo donde tenemos la resistencia R1. Vemos que termina R1 y ahí inmediatamente comienza R2. Entonces R1 y R2 están en serie. De la misma manera termina R2 y comienza R3. R2 y R3 están en serie y de hecho R1, R2 y R3 están conectados en serie. ¿Por qué? Porque van en cadenita. Termina uno, empieza otro, termina uno, empieza otro, termina uno, empieza otro. Y así se va. En esos casos decimos que las conexiones están en serie. Cuando conectamos dos elementos, dos o más elementos, se dice que tenemos un nodo. Entonces, aquí podemos decir que tenemos el nodo 1 y aquí tenemos el nodo 2. Entonces, para que haya conexiones en serie, en cada nodo solo pueden haber dos elementos conectados. El que está terminando y el que está empezando. Si hay más de dos, no podemos tener una conexión en serie. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que por aquí sale otra resistencia R4. En ese caso, R2 ya no está en serie con R3 ni con R4. ¿Por qué? Porque ahora R4 ya está de metiche, entonces ya está interrumpiendo la conexión en serie entre R2 y R3. Para que R2 y R3 estén conectadas en serie, no tiene que haber ningún otro elemento conectado en ese punto, en ese nodo. Solo termina R2 y comienza R3. Eliminamos R4 y perfecto, R2 y R3 ya están nuevamente en serie. Cuando las resistencias están conectadas en serie, podemos hacer algo que se llama calcular la resistencia equivalente o la resistencia total. Es decir, todos estos elementos se pueden reemplazar por una resistencia equivalente. No es la resistencia real serían esos tres elementos así, pero esta nueva resistencia equivalente se comporta de una manera similar a esas tres y nos permite realizar cálculos más fácil. Es decir, estas tres las representaríamos por una sola. Y pues lo llamamos aquí RT de resistencia total, o también resistencia equivalente. ¿Y qué valor tendría esta RT, esta resistencia total? Para hacer resistencias conectadas en serie es muy sencillo, simplemente es el valor de todas las resistencias conectadas en serie. En este diagrama serían las tres que tenemos ahí. Si cada una vale 1 ohm, la resistencia total sería 3 ohms. Si cada una vale 10, la resistencia total sería 30. Si una vale 5, otra 10 y otra 20, pues la resistencia total sería 35. Realmente es la suma de los valores que tengamos. Podemos tener cualquier cantidad de elementos conectados en serie y para obtener la resistencia total simplemente sumamos la resistencia de todos estos elementos. Entonces eso nos permite sustituir varias resistencias por una sola para simplificar un poco los cálculos en varios elementos. Ahora bien, pues por cada resistencia circula lo que sería una corriente. Hagamos de cuenta que en la corriente, en la resistencia R1, bueno, el circuito sigue y en la resistencia R1 llega una corriente I. Pues la corriente que atraviesa la resistencia R1 le llamaremos I1. Después, la corriente que atraviesa la resistencia 2 le llamaremos I2 y la corriente que atraviesa la resistencia 3, I3. Entonces llega la corriente, atraviesa R1, sigue, atraviesa R2, sigue, atraviesa R3 y sale para seguir su camino por otro elemento, otra parte del circuito eléctrico. Esta corriente la podemos ver como
agua que está circulando a través de una tubería. Pues si esa tubería está plana, es decir, no tiene bifurcaciones, no hay varios caminos, pues el agua que entra a un extremo de la tubería va a ser la misma cantidad de agua que sale en el extremo final. Lo mismo pasaría con la corriente. La corriente que entra al principio de las conexiones en serie, que es a través de R1, va a ser la misma corriente que sale al final, que es después de R3. Eso nos dice que la corriente total, que es la que entra en todas las resistencias conectadas en serie, va a ser igual a la corriente en la resistencia 1, que va a ser igual a la corriente en la resistencia 2, y va a ser igual a la corriente en la resistencia 3, y esto sigue si tienen más resistencias conectadas en serie. Entonces, si saben la corriente en cualquiera de esas resistencias, ya saben la corriente de todas. Porque recuerden que se puede comportar como agua que circula en una tubería. Pues no podemos crear agua o disminuir agua. El agua tiene que ser la misma que atraviesa todos los segmentos de la tubería. En este caso, la corriente es la misma que atraviesa todos los elementos de las resistencias conectadas en serie. Ahora imaginaos, voy a hacer un dibujo adicional, es porque ya rayé mucho. Vamos a tener otras tres resistencias conectadas en serie. Y vamos a ponerles la fuente de voltaje, nuestra referencia a tierra, y cerramos el circuito. Entonces tenemos una resistencia R1, una resistencia R2, una resistencia R3, en ese 3 está muy feo, una fuente de voltaje que le voy a llamar BS, en inglés se llama Voltage Source, entonces viene del inglés. Ya sabemos que la fuente de voltaje pues empuja los electrones y forma una corriente eléctrica, bueno, las cargas eléctricas, y esa corriente eléctrica entra en cada una de las resistencias y al final regresa a la fuente. Perfecto. Y la corriente en R1, R2 y R3 es la misma. Pero también hay voltajes. Hay un voltaje en los extremos de la resistencia R1 que le llamaremos BR1, un voltaje en la resistencia R2 que le llamamos BR2 y un voltaje en los extremos de la resistencia R3. Ahora bien, pues recordemos que la corriente circula de donde hay más voltaje, hay menos voltaje. Entonces, si la corriente entra del lado izquierdo de R1, ese es el lado positivo de R1 y por donde sale la corriente es el lado negativo de R1. ¿Por qué? Porque la corriente va de donde hay más voltaje a menos voltaje. De la misma manera, la corriente entra por la izquierda de R2 y sale por la derecha de R2, es positivo y negativo, y lo mismo para R3. Muy bien. Pero ¿cuánto valen esos voltajes en cada una de las resistencias? Aquí, el voltaje que estamos aplicando, que es el voltaje de la fuente, es una fuerza que empuja a los electrones y cada resistencia se opone a ese movimiento de sus electrones. Entonces, este voltaje tiene que contrarrestar a estas resistencias. De tal manera que el voltaje en cada resistencia se va a hacer, se va a dividir, no, perdón, el voltaje total se va a dividir entre cada una de esas resistencias. De tal manera que vamos a tener un voltaje total, como BS, aquí lo puse como BT, va a ser igual a la suma de los voltajes en cada elemento conectado en serie. Entonces tenemos un voltaje total, que es el que está aplicando nuestra fuente de voltaje, ya sea una batería de automóvil, una pila, lo que se conectan a la pared. Y ese voltaje total, una parte de ese voltaje total se le aplica a R1, otra parte a R2 y otra parte a R3. La suma de esos tres voltajes nos da el total. Entonces, esas son las características cuando tenemos resistencias conectadas en serie. Ahora hacemos un ejercicio para que quede claro. Ok, en este ejercicio tenemos un circuito eléctrico y nos dice calcula la resistencia total del circuito, calcula la corriente en cada resistencia y calcula el voltaje en cada resistencia. Pues nuestro circuito tiene una fuente de voltaje de 5 volts, tres resistencias, una R1, R2, R3, de 1, 10 y 4 kiloohms respectivamente, y tenemos nuestro nodo de tierra. Entonces lo que podemos hacer aquí es simplificar nuestro circuito y a partir de eso ir calculando todo lo que nos pide. ¿Cómo lo simplificamos? Pues calculando la resistencia equivalente de esas tres que tenemos conectadas en serie. Entonces, ¿cómo quedaría el circuito?
en vez de 3 resistencias solo tendríamos una, le llamamos RT. Tendríamos nuestra fuente de voltaje, la conexión a tierra, y pues sería prácticamente todo. La fuente de voltaje le llamamos BS, aunque aquí dice B1, digamos que es BS. De la fuente de voltaje sale una corriente, que sería una corriente total, que atraviesa la resistencia total. Ok, entonces ahora ¿cómo calculamos ese RT? Pues vemos que R1 y R2 están en serie. ¿Por qué? Porque cuando acaba R1 comienza R2, cuando acaba R2 comienza R3. Interesante. Con eso, pues la resistencia total, de acuerdo a lo que ya vimos, se calcula sumando los tres valores. R1 más R2 más R3, que vendría siendo 1 kilo ohm más 10 kilo ohms más 4 kilo ohms. Nos da un total de 15 kilo ohms. Entonces ya tenemos la primera respuesta. RT es igual a 15 kilo ohms. Perfecto. Entonces la resistencia total del circuito es la resistencia equivalente. Ahora nos pide, calcula la corriente en cada resistencia. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues no podemos calcular la corriente de manera individual porque no sabemos los voltajes individuales. Pero podemos calcular la corriente de RT, la resistencia total, que es la que llamaríamos corriente total. ¿Y cómo? Aplicando la ley de Ohm, que sería el voltaje aplicado, que es la fuente de voltaje, sobre la resistencia total. Muy bien. Aquí, ¿por qué estoy utilizando el valor de la fuente de voltaje? Porque en este circuito simplificado que acabamos de hacer, solo tenemos dos elementos, la fuente de voltaje y la resistencia. Entonces, todo el voltaje de la fuente se le está aplicando a la resistencia. Si hubieran más resistencias, ese voltaje se tendría que dividir entre todas las resistencias, pero aquí solo tenemos una. Entonces, todo ese voltaje se aplica a la resistencia. Entonces, vamos a estar hablando de 5 volts sobre 15 kilo ohms. Esto nos da 1/3 de miliamperes. 0.3 por 0.3333 por 10 a la menos 3. Perfecto. Entonces ya tenemos la corriente total del circuito, la que entra en la resistencia RT, o sea, la corriente que atraviesa esa resistencia total. Pero nosotros sabemos que RT está compuesta de R1, R2 y R3 conectadas en serie. Y también sabemos que cuando están los elementos conectados en serie, las corrientes son las mismas. Entonces, cada uno de estas resistencias tendría una corriente de 1/3 de miliamperes. Y con eso tenemos la segunda respuesta. Ojo, esto solo aplica cuando las resistencias están conectadas en serie. Ahora nos falta calcular el voltaje en cada resistencia. Con esto nuevamente podemos aplicar la ley de Ohm. Sabemos que para la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente que circula en un elemento por la resistencia de dicho elemento. Para el caso de el voltaje en la resistencia R1, tendríamos que es la corriente que circula en R1 por la resistencia R1. Estamos hablando de 1/3 de miliamper por 1 kilo ohm. Esto nos va a dar 1/3 de volt. Y podemos hacer algo similar para las otras dos resistencias, que sea BR2 y BR3. Entonces aquí estaremos hablando del mismo 1/3 de miliamper, porque están en serie, tienen la misma corriente, para el 10 kilo ohm. Esto nos va a dar 10/3 de volt. Por último, BR3 va a ser igual a la corriente que se pasa por la resistencia 3 por el valor de la resistencia 3. Lo mismo, 1/3 de 1 miliamper por 4 kilo ohm. Y esto nos va a dar 4/3. Y entonces estas serían los voltajes de cada elemento y con eso ya tenemos todas las respuestas. Por último paso vamos a validar que esto esté correcto. ¿Cómo?
cuando los voltajes estén correctos. ¿Cómo? Pues cuando están conectados en serie, la suma de los voltajes individuales tiene que ser igual al voltaje total, y el voltaje total es que se está aplicando de la fuente de voltaje, que son esos 5 volts. Entonces tendríamos que 1/3 de volt más 10 tercios de volt más 4 tercios de volt, vemos que da 15 tercios, y eso es igual a 5, que es lo que tenemos acá. Entonces sí es correcto. Muy bien, ahora pasamos a ver lo que serían resistencias conectadas en paralelo. Como ya vimos que las resistencias en un circuito eléctrico se pueden conectar en serie, también podemos tener otro tipo de conexión que se llama resistencias conectadas en paralelo. En este caso, para que una conexión exista en paralelo, todas las resistencias que están conectadas en paralelo tienen que tener el mismo punto de inicio y el mismo punto final. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí tenemos tres resistencias, estas están conectadas en paralelo, y a la izquierda voy a decir que tengo un nodo 1. Recuerden que un nodo es donde se conectan dos o más elementos. Entonces aquí tengo que la resistencia R1 sale del nodo 1, la resistencia R2 sale del nodo 2 y la resistencia R3 sale del nodo. No, perdón, la resistencia R1 sale del nodo 1, la resistencia R2 sale del nodo 1 y la resistencia R3 sale del nodo 1. A la derecha voy a decir que este es mi nodo 2. Yo los pongo valores arbitrarios, ustedes los pueden nombrar como A, B, X, Y, como quieran. Pero a este nodo 2 vemos que la resistencia R1 llega al nodo 2. La resistencia R2 llega al nodo 2 y la resistencia R3 llega al nodo 2. Entonces, los tres elementos salen del mismo nodo y llegan a otro nodo. Eso se dice que están conectados en paralelo. Y al igual que en resistencias en serie, cuando tenemos elementos conectados en paralelo, los podemos simplificar a una resistencia equivalente para que nos permita hacer los cálculos más fáciles. Esta sería una resistencia total. Ahora bien, ¿cuál sería el valor de esta resistencia total? Pues es un poco más complicado que las conectadas en serie. Esta resistencia equivalente es igual al inverso de la suma de los inversos. Es decir, sería el inverso de R1 más el inverso de R2 más el inverso de R3. Y a esto le sacamos su inverso. Entonces, si tuviéramos más resistencias, pues tendríamos que sumar más inversos. Aquí es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, a ese total, sobre 1 sobre ese total. Y eso nos daría la resistencia total. Puede parecer un poquito complicada esta expresión, pero con la práctica, pues se puede hacer bastante fácil. Y bien, entonces también a través de estas resistencias circula una corriente y hay un voltaje. Vamos a extender un poco nuestro circuito, decir que aquí tenemos una fuente de voltaje que está conectada a tierra, no de referencia, el positivo y negativo. A través de la fuente de voltaje pues sale una corriente. Y pues les digo, y nuevamente imagínense esto como una tubería de agua. Cuando va una tubería de agua y esta se divide en dos caminos, ¿qué pasa con el agua? El agua también se divide en dos. O si se divide en tres caminos, el agua se divide en tres. Lo mismo pasaría aquí. Entonces está llegando una corriente total. Pero el momento que la corriente total llega al nodo 1, al punto de conexión, pues esa corriente va a pasar por R1, R2 y R3. Pero se tiene que dividir. Es decir, una parte de la corriente total va hacia R1, que sería la corriente que pasa en R1. Otra parte a R2 y otra parte a R3. Y después, bueno, vemos que se vuelven a unir las corrientes. Quiere decir que aquí al final nuevamente tenemos el valor de la corriente total. Entonces, para conexiones en paralelo, la corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes en cada camino. Aquí IR1 más IR2 más IR3. Y el caso del voltaje, pues podemos ver que todos los elementos, no solo R1, R2 y R3, están conectados al nodo 1, que también está conectado a la positivo de la fuente. Y el nodo 2, que es la salida de los tres elementos, está conectado al negativo de la fuente. Y la fuente pues, puede ser de, no sé, bueno, lo llamamos B total.
Entonces todos deberían tener el mismo voltaje porque todos están conectados a la fuente. Entonces el voltaje total va a ser igual al voltaje en R1, igual al voltaje en R2, igual al voltaje en R3. Esto solo es para elementos en paralelo. Cuando no hay una conexión en paralelo, pues cuando tenemos más elementos, o sea, no se cumple que todos parten del mismo lugar y todos llegan al mismo lugar. Digamos que aquí tenemos el nodo 1 y sale una resistencia. Y aquí por arriba sale una resistencia, pero hay otra. Pues aquí hay otra conexión, va a ser otro nodo. Vamos, R1, R2 y R3. Ahí ninguna resistencia está en paralelo. ¿Por qué? Porque a pesar de que R1 y R3 ambas salen del nodo 1, vemos que R3 llega al nodo 2 y R1 llega al nodo 3. Es decir, salen del mismo lugar, pero no llegan al lugar. Y vemos que R2 sale del nodo 3 y llega al nodo 2. Entonces R2 y R3 comparten el nodo 2, pero su nodo inicial no lo comparten. Entonces, para que sea en paralelo, tienen que compartir ambos nodos, el inicial y el final. Es decir, que ambas salgan del nodo 1, por un decir, y lleguen al nodo 2, o ambas salgan del nodo 1 y lleguen al nodo 3, o salgan de 2 y lleguen a 3, pero que todas las resistencias en paralelo tienen que salir del mismo nodo y llegar al otro nodo igual para todas. Entonces, con esto pues hacemos un ejercicio para ver que esté claro. Nuestro ejemplo nos dice, calcula la resistencia total del circuito, calcula la corriente en cada resistencia, calcula el voltaje en cada resistencia. Y aquí está nuestro circuito eléctrico, que podemos ver que es tres resistencias conectadas en paralelo y una fuente de voltaje. ¿Cómo sabemos que las resistencias están conectadas en paralelo? Porque en el circuito tenemos un nodo 1, en este nodo 1 están conectadas las resistencias R1, R2, R3, y estas tres resistencias llegan al nodo 0. Entonces, las tres salen del mismo lugar y las tres llegan al mismo lugar. Adicionalmente, pues la fuente de voltaje V1 es de 5 volts y también está conectada al nodo 1 y nodo 0 por otro lado. Pero también podríamos decir que están paralelas con esas tres. Pero como no es resistencia, pues no la incluimos directamente. Entonces, ¿qué hacemos en este ejercicio? Lo primero sería reducir este circuito a uno más fácil de trabajar, como calculando la resistencia equivalente de estos elementos. Es decir, ¿cómo quedaría nuestro circuito? En vez de tres resistencias conectadas en paralelo, solamente tendríamos una. La fuente de voltaje se mantiene, también nuestro nodo de tierra, y pues aquí tenemos BS, le vamos a llamar BS en vez de B1, y a esta R sería una RT, R total. ¿Y qué valor tiene esta R total? Pues como acabamos de ver, cuando tenemos resistencias conectadas en paralelo, para calcular la resistencia equivalente, la resistencia total de esas resistencias, lo que se hace es tomar el inverso de la suma de los inversos. Es decir, primero sumamos los inversos, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, y a esto le calculamos el inverso. Sustituyendo valores, pues nos quedaría 1 sobre 1 kilo ohm, que es 1 sobre 1000, más 1 sobre 10 kilo ohms, que es 1 sobre 10.000, más 1 sobre 4 kilo ohm, que es 1 sobre 4000. Y todo esto le sacamos el inverso. Aquí tenemos el resultado y esta suma nos daría 740.74 ohms. Perfecto. Entonces, este es nuestro primer resultado. Ya tenemos el primer punto del circuito. Ahora vamos a pasarnos al tercero, el voltaje de cada elemento. Pues podemos ver que en nuestro circuito simplificado solo tenemos la fuente de voltaje y la resistencia total. Es decir, que el voltaje que aplica nuestra fuente se le va a aplicar en su totalidad a la resistencia RT, porque no hay con quién más compartirlo. Entonces, en este caso, como son 5 volts, los extremos de la resistencia RT van a ser de 5 volts. Van a tener 5 volts. ¿Y qué pasa? Nosotros sabemos que RT la calculamos a partir de tres resistencias conectadas en paralelo. Y, pues de lo que sabemos de circuitos en paralelo, el voltaje total es igual al voltaje en cada uno de los elementos. Recuerden, esto solo aplica para circuitos en paralelo. Por lo tanto,
cada una de las resistencias va a tener una diferencia de potencial de 5 volts entre sus extremos. Lo único que nos queda ahora entonces es calcular la corriente en cada resistencia. Pues nosotros sabemos que de la fuente de voltaje sale una corriente que podemos llamar corriente total. Aquí arriba lo dibujemos, sale una corriente total. Sin embargo, esta no es la que atraviesa cada una de las resistencias, sino que esta corriente total se divide, en este caso, en tres partes, y cada parte se va a una resistencia. ¿Cuánto vale cada corriente individual? Es lo que nos toca calcular. ¿Y cómo lo hacemos? Aplicando la ley de Ohm. Si quisiéramos saber la corriente que circula en la resistencia R1, es decir, la corriente y R1, ¿qué hacemos? Tomamos el voltaje de la resistencia R1 sobre su valor, que en este caso es 5 volts sobre 1 kilo ohm. Esto nos da 5 miliamperes. 5 por 10 a la menos 3. Queremos saber la corriente en la resistencia R2, pues tomamos el voltaje de la resistencia R2 sobre su valor, y esto nos daría 0.5 miliamperes. Bueno, para que escribamos primero, 5 volts sobre 10 kilo ohm, 0.5. Y por último, la corriente en la resistencia 3, pues sería el voltaje en la resistencia 3 sobre el valor de la resistencia 3, 5 volts sobre 4 kilo ohm. Esto nos va a dar 1.5 miliamperes. Entonces ya tenemos todos los resultados. Por último, pues, ¿cómo sabríamos que está correcto? Que están correctas las corrientes, podremos tratar de validarlo sabiendo que en resistencias en paralelo la corriente total es igual a la suma de cada resistencia, de cada corriente. Entonces tendríamos que 5 miliamperes más 0.5 miliamperes más 1.25 miliamperes, y lo vamos a escribir aquí abajo, es igual a 6.75. Esto debería ser la corriente total. La corriente total también la podemos calcular como el voltaje total sobre la resistencia total. Estaremos hablando de 5 volts sobre 740.74, y esto nos da aproximadamente 6.75 miliamperes. Ya por cuestiones de redondeo, pues hay muchos ceros y siguen los valores, pero en general sí es el mismo resultado, con lo que podemos asegurarnos de que estamos correctos. Ahora pasamos a un circuito un poco más complicado. Este circuito tiene una combinación de resistencias conectadas en paralelo, otras en serie, entonces hay que aplicar lo que ya sabemos de ambos casos de conexiones. Ahorita analizamos el circuito, pero ¿qué nos piden? Dice, calcula la resistencia equivalente del circuito. Después dice, calcula la corriente total del circuito, calcula la potencia total del circuito y calcula el voltaje en cada resistencia. Por ahí también podríamos calcular la corriente en cada resistencia, pero pues eso también, claro, sí lo vamos a hacer, creo que se me olvidó anotarlo. Muy bien, entonces analicemos primero nuestro circuito. Vemos que tenemos 4 nodos, bueno, y 5 con el nodo 0, que es la conexión a tierra, pero no lo tomemos en cuenta por el momento. Entonces está el nodo 1, tenemos el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4 y por aquí tenemos el nodo 0. No hay ningún elemento conectado en paralelo. Para que haya elementos conectados en paralelo, se necesita que salgan del mismo nodo y lleguen al mismo nodo, y no se cumple en ningún momento. Sin embargo, sí hay elementos conectados en serie. Para que haya elementos conectados en serie, se requiere que cuando termine un elemento, comience otro, y solo ese otro, que no haya nada más. ¿Y dónde pasa eso? En la resistencia R1 y R2. Vemos que termina la resistencia R1 y comienza la resistencia R2. Entonces tenemos una conexión en serie por ahí. Y también sucede lo mismo para R4 y R5. Entonces no podemos simplificar todo el circuito en un solo paso, pero podemos hacer una pequeña simplificación. Entonces, al hacer esta simplificación, ¿cómo quedaría nuestro circuito?
Vamos a redibujarlo aquí abajo. Todos los pasos. Ya no voy a poner valores. Sale la fuente de voltaje. Llegamos al nodo 1 y del nodo 1 sale R3. R3 llega al nodo 3. Del nodo 3 sale R6. Y regresamos. ¿Qué nos falta? Pues R1, R2, R3, R4. Pero ya no voy a poner R1 y R2. Ahora voy a poner, le voy a llamar R7. A R7 la obtuvimos del equivalente en serie de R1 y R2. Y tampoco voy a poner R4 y R5, sino que la voy a llamar R8. Que también la obtuvimos del equivalente en serie de R4 y R5. Perfecto, entonces esa sería una simplificación. ¿Reduce el circuito su mínima expresión? Claro que no, pero podemos hacer otra simplificación. ¿Por qué? Porque ahora vemos que R7, R8 y R3 están conectados en paralelo. Entonces podría calcular la resistencia equivalente de esos tres elementos nada más. Y a eso pues lo vamos a dibujar nuevamente. Entonces ahora en vez de dibujar R7, R3 y R8, dibujamos una R9, que sería el equivalente de esos tres conectados en paralelo. Sale el nodo 1, llega al nodo 3, sigue respetando los mismos nodos. Tenemos R6. Perfecto. Y aquí podríamos hacer una simplificación más, porque vemos que R9 y R6 están conectados en serie. Entonces, esa sí ya sería la última simplificación. Podemos calcular la conexión en serie de R9 y R6. Y a eso le llamaríamos R total, la resistencia total, la resistencia equivalente del circuito. Entonces, hay que seguir todos esos pasos para encontrar la resistencia total del circuito, la resistencia equivalente. Reducirlo una vez, otra vez y otra vez. Ahora sí, asignemos esos valores. ¿Cuánto valdría R7, R8, R9 y R total? Pues R7 lo obtuvimos de la conexión en serie de R1 y R2. Cuando están en serie, las resistencias se suman directamente. En este caso sería 2 más 5, 2 más 3, 2 kilo ohm más 3 kilo ohm. Esto nos da un total de 5 kilo ohm. El caso de R8 lo obtuvimos de la conexión en serie de R4 y R5, que también son 2 y 3 kilo ohms. Y como están en series, es la suma directa R4 y R5. Estamos hablando de 3 kilo ohms más 2 kilo ohms. Esto nos da 5 kilo ohms también. Entonces ya tenemos los valores de R7 y R8. Ambos tienen el mismo valor de 5 kilo ohms. Pura coincidencia porque tenían las resistencias de donde vienen, tienen esos valores. No quiere decir que siempre tienen que dar iguales. Ok, y con esto, calculando R7 y R8, pues ya pasamos a nuestro segundo circuito, donde R7, R3 y R8 están en paralelo. Y entonces, a partir de esas tres conexiones en paralelo, podríamos calcular el valor de R9. R9 lo obtenemos de la conexión en paralelo de R3, R7 y R8, es decir, el inverso de la suma de los inversos. 1 sobre R3 más 1 sobre R7 más 1 sobre R8, y a eso le sacamos el inverso. Esto quedaría como 1 sobre 5. Perdón, aquí estoy usando kilo ohms, pero estoy viendo que no. Una disculpa. Los valores están en ohms normales. Olviden eso de kilo ohms, simplemente me lo saqué por la costumbre de los ejercicios anteriores. Estamos hablando de ohms normales. Entonces estaríamos hablando de 1 sobre 5 ohms
más 1 también sobre 2.5 más 1 sobre 5. A esto le sacamos el inverso. Como resultado nos daría 1.25 ohms. Perfecto. Entonces ya sabemos cuánto vale R9, entonces ya podemos trabajar con el circuito, el penúltimo, donde solo tenemos R9 y R6. Vemos que R9 y R6 están conectados en serie y al simplificarlos obtendríamos el valor de la resistencia total, que sería R9 más R6. Al estar conectados en serie es una suma normal. Estaríamos hablando de 1.25 más 1.25 ohms. Y esto nos va a dar una resistencia total de 2.5 ohms. Entonces con eso resolvemos el primer elemento del problema. Para el siguiente punto nos pide la corriente total del circuito. La corriente total la podemos calcular a partir de la ley de Ohm, donde sería la corriente total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. ¿Cuál es el voltaje total? Pues el voltaje que tiene esta resistencia total. Y vemos que en nuestro último circuito solo tenemos la resistencia y la fuente de voltaje. Entonces todo el voltaje de la fuente llega directamente a la resistencia total y estaríamos hablando de un voltaje de 2.5 volts. Por lo tanto, la corriente que circula en RT es 2.5 volts sobre el valor de RT, que es 2.5 ohms. Esto nos va a dar una corriente total de 1 ampere. Ya tenemos entonces el segundo elemento, el segundo punto del problema. Ahora nos pide la potencia total del circuito. Vamos a trabajar un poco a la derecha, donde potencia, recordemos que lo podemos calcular como voltaje por corriente. La potencia de un elemento es el voltaje de ese elemento por la corriente que circula en ese elemento. Potencia total va a ser igual al voltaje total por corriente total. Estamos hablando de el voltaje total, dijimos que era 1.5. El voltaje total es 2.5 volts y la corriente total la acabamos de calcular de 1 ampere. Eso nos da una potencia total de 2.5 watts. Este circuito eléctrico utiliza 2.5 joules por cada segundo que está operando. Es la energía que se está utilizando. Perfecto. Ya vamos al último punto, que es calcula el voltaje en cada resistencia, y hay uno que no está escrito, que es calcula la corriente en cada resistencia. Es decir, vamos a calcular voltaje y corriente en cada una de las resistencias. Por eso pues igual no nos va a dar espacio aquí, pero vamos a ir a trabajar un poco más abajo si es necesario. Vamos a empezar con la corriente. Bueno, ¿de quiénes queremos saber? Queremos saber voltajes y corrientes de R1, R2, R3, R4, R5 y R6. ¿Por qué? Porque son las que aparecen originalmente en nuestro circuito real. R7, R8, R9 y RT las utilizamos para hacer los cálculos un poco más sencillos. Son resistencias auxiliares, no existen en la realidad. Sin embargo, también vamos a calcular esos valores para irnos ayudando. Vamos a empezar calculando la corriente en la resistencia 9 y en la resistencia 6. Es decir, este elemento, utilizando este circuito. ¿Por qué? Porque ya sabemos la corriente total, la corriente que circula a través de RT. Pero RT lo obtuvimos de la conexión en serie de R6 y R9. Entonces nosotros sabemos que cuando tenemos elementos conectados en serie, la corriente es la misma que la corriente total. Por lo tanto, la corriente total es igual a la corriente en R6, que es igual a la corriente en R9, que es igual a 1 ampere. Perfecto. Entonces ya tenemos uno de los valores que queríamos. Vamos a escribir por acá. A ver, BR1, BR2, BR3, BR4, BR5, BR6 y las corrientes. IR1, IR2, IR3,
R3 y R4 y R5 y R6 y ya tenemos la corriente IR6 que es de 1 ampere. Perfecto. Ahora podemos calcular el voltaje en las resistencias R6 como aplicando la ley de Ohm, donde el voltaje en la resistencia R6 va a ser igual a la corriente en esa resistencia por el valor de la resistencia y estaríamos hablando entonces de cuánto dijimos era 1 ampere y R6 vale 1.5, 1.25. Estamos hablando de 1.25 volts. Perfecto, ya tenemos los valores de la resistencia R6. ¿Qué pasa? Pues ahora vamos a trabajar con R9. Aunque R9 no es una resistencia real, pero pues lo obtenemos de otras resistencias reales. Entonces sí hay que utilizarla. El voltaje en R9 lo obtenemos de la corriente en R9 por el valor de R9. Que estaríamos hablando de 1 ampere por el valor de R9. Dijimos que era 1.25. Entonces nos da lo mismo que R6. 1.25 volts. ¿Y qué pasa? R9 lo obtuvimos de la conexión en paralelo de R3, R7 y R8. Cuando están en paralelo, los voltajes son iguales. Entonces, el voltaje en R9 va a ser igual al voltaje en R3, igual al voltaje en R7, igual al voltaje en R8, que eso es 1.25 volts. Entonces ya sabemos el voltaje en la resistencia 3. Perfecto. Nos falta un poco, pero ahí vamos. Si hacemos el voltaje en la resistencia 3, podemos calcular la corriente en la resistencia 3. La corriente en la resistencia 3 va a ser igual a el voltaje de la resistencia sobre el valor de la resistencia, que sería 1.25 volts sobre, ¿cuánto vale R3? 2.5 ohms. Esto nos va a dar un valor de 0.5 volts, 0.5 amperes. Perfecto. Entonces ya tenemos valores para dos resistencias, nos faltan 4. Vamos a mover un poco la pantalla. Ok, y seguimos trabajando. Ahora que ya tenemos los valores de R3, podemos calcular con las resistencias R7 y R8. Comencemos con lo que sería R7. De R7 también ya tenemos su voltaje, entonces podríamos calcular su corriente. La corriente R7 y R7 va a ser igual al voltaje sobre el valor de la resistencia. Estamos hablando de 1.25 volts y la resistencia R7 tenía un valor de 5. Esto nos da 0.25 amperes. Ahora bien, R7 la obtuvimos de la conexión en serie de R1 y R2. Recordando conexiones en serie, sabemos que la corriente total va a ser la misma que la corriente en los elementos individuales. Por lo tanto, la corriente en R7 va a ser igual a la corriente en R1 y va a ser igual a la corriente en R2. Y estaremos hablando de los 0.25 amperes que acabamos de calcular. Entonces ya tenemos más valores que hay que calcular. Perfecto. Con esto podríamos calcular entonces el voltaje en las resistencias R1 y R2. Voltaje en R1 va a ser igual a corriente en R1 por el valor de R1. Estamos hablando de 0.25 y R1 tiene un valor de 2. Esto nos da 0.5 volts.
el voltaje en R2, lo mismo sería igual a la corriente R2 por la resistencia R2. Hablando 0.25, la resistencia R2 tenía un valor de 3 ohms. Esto nos da 0.75 volts. Muy bien, entonces ya acabamos con R7 y de dónde salió, vamos con R8. La corriente en la resistencia R8 va a ser igual al voltaje en R8 sobre el valor de R8. El voltaje R8 pues ya lo hemos calculado acá, 1.625, y el valor de R8 era de 5 ohms. Entonces esto también nos da 0.25 amperes. R8 lo obtuvimos de tener en serie a R4 y a R5. Entonces con eso, pues ¿qué pasa? Pues al igual que cuando hicimos con R7, al estar en serie, pues las corrientes son las mismas. Entonces IR8 es igual a IR4 igual a IR5 igual a 0.25. Y lo único que nos falta es el voltaje en R4 y en R5. El voltaje en R4 es la corriente en R4 por R4. O sea, 0.25. R4 tenía un valor de 3 ohms. Esto nos da 0.75 volts. Y para ver si hacemos algo similar. R5 tiene un valor de 2 ohms. Esto nos da 0.5 volts. Y con eso ya calculamos el voltaje y la corriente en cada una de las resistencias del circuito. Hoy pasamos a nuestro último ejemplo para cerrar esto de introducción a circuitos eléctricos. Ok, en este ejercicio tenemos que encontrar la resistencia equivalente, la corriente total, la diferencia potencial total, la corriente en cada resistencia y el voltaje en cada resistencia. Lo mismo que hemos venido haciendo. Este circuito, de la misma manera que el anterior, tiene una combinación de conexiones en serie y paralelo, por lo que hay que utilizar ambos elementos para poder llegar a su mínima expresión y calcular la resistencia equivalente o resistencia total. Aquí rápidamente vemos que el circuito tiene 6 resistencias y una fuente de voltaje. ¿Qué nodos tenemos? Tenemos un nodo 1 que abarca todo esto, un nodo 2, un nodo 3 y un nodo 0. El nodo 0 es el que está conectado a la referencia de tierra de 0 volts, también está el negativo de la fuente de voltaje, y a las resistencias R2, R5 y R6. El nodo 1 tiene la resistencia R1, R3, R4 y R6. El nodo 2 la resistencia R1 y R2. Y el nodo 3 la resistencia R4 y R3. Entonces, de esto podemos ver que inicialmente la resistencia R1 y R2 están conectadas en serie. ¿Por qué? Porque acabando R1 empieza R2 y no hay nada más en ese nodo. De la misma manera, R4 y R3 están conectados en serie. ¿Por qué? Porque ambos salen del nodo 1 y ambos llegan al nodo 3. Entonces podemos comenzar haciendo esas dos simplificaciones. Tomando en cuenta esas dos simplificaciones, el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Lo vamos a dibujar aquí abajo. En vez de R1 y R2, vamos a poner R7, que lo obtuvimos de la conexión en serie de R1 y R2. Aquí abajo tendríamos a R8, que lo obtenemos de la conexión en paralelo de R3 y R4, eso es R5, que es un elemento del circuito original, y R6, que también es un elemento del circuito original. Tenemos la fuente de voltaje y la conexión a tierra. Muy bien, entonces de este nuevo circuito
¿Qué podemos ver? Que R8 y R5 están conectados en serie. Entonces con eso podríamos hacer una siguiente simplificación, con la que vamos a dibujar a continuación. Tenemos a R7, en vez de R8 y R5 dibujamos un R9, que es la conexión en serie de esos dos, y a R6. De la misma manera, estos conectados a la fuente de voltaje. Tenemos R7, R9 y R6. Y pues aquí R7, R6 y R9 están conectados en paralelo. Por lo tanto, también se podrían simplificar y llegando a nuestro último circuito, donde esos tres en paralelo nos da a RT, la última resistencia total del circuito o la resistencia equivalente. Seguimos teniendo nuestra fuente de voltaje, nuestra referencia a tierra y cerramos el circuito. Entonces, eso es todo lo que hay que calcular, todos los pasos que hay que seguir para llegar a la resistencia equivalente del circuito. Ahora sí, calculemos los valores de estas nuevas resistencias. R7 la obtuvimos de la conexión en serie de R1 y R2, por lo tanto, lo obtenemos de la suma directa de esas dos resistencias. Estamos hablando de 2 y 3. 5 ohms. R8 lo obtenemos de la conexión en paralelo de R3 y R4. Por lo tanto, sería el inverso de la suma de los inversos. Pero para el caso particular donde sean dos resistencias en serie, podemos utilizar esta fórmula alternativa, donde sería la multiplicación sobre la suma. Entonces estaríamos hablando de R3 por R4 sobre R3 más R4. En este caso es 2 ohms por 2 ohms sobre 2 ohms más 2 ohms. Sería 4 sobre 4 es igual a 1 ohm. Perfecto. Entonces ya tendríamos los valores de R7, R8. Después con R8 y R5 obtuvimos R9 porque es una conexión en serie. Entonces R9 lo obtuvimos de la conexión en serie de R8 y R5, es decir, la suma directa. Estaríamos hablando de 2 más lo que acabamos de calcular que es 1 y nos da 3 ohms. Perfecto. Y ahora, por último, podríamos calcular entonces RT, que es la conexión en paralelo de R6, R7 y R9. Y aquí sí no hay. ¿Qué otra? Que es el inverso de la suma de los inversos. Estamos hablando 1 sobre R6 más 1 sobre R7 más 1 sobre R9 y a eso le sacamos el inverso. Entonces estaremos hablando de R6 es 15 séptimos, su inverso es 7 quinceavos, más R7, dijimos que era 5, entonces sería un quinto. R9 es 3, entonces sería un tercio. Y esto le sacamos el inverso, nos daría una resistencia total de 1. Perfecto, entonces ya tenemos la resistencia total del circuito. Primer punto. Después, corriente total del circuito, pues la corriente total es igual a el voltaje total sobre la resistencia total. ¿Cuál es el voltaje total? Pues el que se le aplica a la resistencia total. Si la resistencia solo está con la fuente de voltaje, todo el voltaje de la fuente se le aplica a esta resistencia, que serían 5 volts. 5 volts sobre un ohm nos daría 5 amperes. Esa es la corriente total. Diferencia de potencial total del circuito, pues es el voltaje total. Son los 5 volts de la fuente, no hay mucho que hacer ahí. Y después otra vez calcula la corriente y voltaje en cada resistencia. Pues vamos a escribir por acá abajo pues los valores que tenemos que calcular, que es de las resistencias de la 1 a la 6, voltajes y corrientes. BR1, BR2, BR3, BR4, BR5 y BR6. Y las corrientes IR1, IR2, IR3, IR4, IR5 y IR6.
Muy bien. Entonces, vamos paso a paso. Tenemos que el voltaje total de la fuente, el voltaje total del circuito es el voltaje en la resistencia RT, es de 5 volts. Y como RT lo obtuvimos de la conexión en paralelo de R7, R6 y R9, pues esos elementos también van a tener el mismo voltaje. Es decir, el voltaje de RT es igual al voltaje de R6, igual al voltaje de R7, igual al voltaje de R9, 5 volts. Perfecto. R6 es un circuito original, entonces ya tenemos su voltaje. Y si ya tenemos el voltaje de R6, también podemos calcular su corriente. ¿Cómo? Con la ley de Ohm. Estamos hablando del voltaje de R6, 5 volts, sobre la resistencia de R6, que dijimos que era 15 séptimos. Esto nos va a dar, pues ahí aproximadamente, bueno, 7 tercios. Dejemos exacto, 7 tercios de ampere. Bueno, ya tenemos los valores de una resistencia, nos faltan 5 más. Ahora bien, pues ya tenemos lo que es la resistencia R7. El voltaje en la resistencia R7, podríamos calcular la corriente en la resistencia R7. Corriente en R7 es igual al voltaje en R7 sobre R7. Estamos hablando de 5 sobre 5. 1 ampere. ¿Y qué pasa? Pues R7 lo obtuvimos de la conexión en serie de R1 y R2. Y cuando están conectados en serie, las corrientes son las mismas. Entonces la corriente de R7 va a ser igual a la corriente de R1, igual a la corriente de R2, que es 1 ampere. Perfecto, pues ya tenemos otras dos respuestas. Y con esto podemos calcular entonces el voltaje en R1 y el voltaje en R2. Voltaje en R1 será igual a la corriente en R1 por R1, 1 ampere por 2 ohms, igual a 2 volts. Voltaje en R2 es igual a corriente en R2 por R2, 1 ampere por 3 ohms. 2 volts y 3 volts. Perfecto. Ahora pasamos a trabajar con R9. Entonces, en R9 ya tenemos su voltaje, podemos calcular su corriente. La corriente en R9 es igual a su voltaje sobre el valor de la resistencia. Estamos hablando de 5 volts sobre 3 ohms. Esto nos da pues, 5 tercios de ampere. Ok, ya tenemos entonces la corriente en R9. Podemos calcular, bueno, y R9, ¿cómo lo obtuvimos? De la conexión en serie de R8 y R5. Y como estaban en serie, pues la corriente en R9 va a ser igual a la corriente en R8, igual a la corriente en R5. Y R5 es un elemento original del circuito, pues ya sabemos su corriente. Podemos calcular ahora el voltaje también en R5, que será igual a su corriente por su resistencia. Estamos hablando de, ahora que me faltan 5 tercios, estamos hablando de 5 tercios de ampere y R5 tiene un valor de 2. Eso nos da 10 tercios de volt. Perfecto, ya solo nos falta R3 y R4. Ya se nos acabó el espacio de la pantalla, así que vamos a moverla un poco. Yo creo que algo así es más que suficiente espacio. Entonces, vamos a calcular que estamos trabajando con R5, vamos a trabajar con R8. R8 también ya tenemos su corriente. Podemos calcular el voltaje en R8.
que sería la corriente en R8 por el valor de R8, 5 tercios de ampere, por el valor de R8, dijimos que era de 1. Y eso nos da 5 tercios de volt. Claro que es, sí. Ok, y R8 lo obtuvimos de la conexión en paralelo de R3 y R4. Entonces, como estaban en paralelo, el voltaje de R8 debe ser el mismo que el voltaje de esos elementos. 5 tercios de volt. Entonces ya sabemos el voltaje de estos elementos. Lo único que nos falta es la corriente en R3 y en R4. ¿Cómo calculamos la corriente? Otra vez la ley de Ohm. Corriente en R3 es igual a voltaje en R3 sobre R3. Estamos hablando de 5 tercios de volt sobre el valor de R3, que era de 2 ohms. Y eso nos va a dar 5 sextos de ampere. Y para R4, es el voltaje en R4 sobre R4, que es lo mismo, 5 tercios de volts. Y R4 también tenía un valor de 2 ohms. Entonces también nos da 5 sextos de ampere. Y con eso ya calculamos el voltaje y la corriente en todos los elementos del circuito. Y acabamos este repaso de la introducción a circuitos eléctricos.